Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores, familia de Emiliano Zapata y don Rodolfo González, moderador. En este 95 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata Salazar, me invitó a decir unas palabras preferentemente sobre el zapatismo a futuro, a lo que accedí con mucho gusto. Pero al pasar el tiempo y revisar, como decía mi maestro Muñoz Cota, el tema se hacía cada vez más difícil. Fue para mí una tarea que, de haberla pensado un poco, mejor hubiera dicho que no lo aceptaba. Como podemos hablar de algo que es difícil y que es en el tiempo y la hegemonía trata a como dé lugar de acabar con el mismo tema. Es algo bastante difícil. Es como tratar de salvar algo e impulsarlo al futuro para que nuestras próximas generaciones no solo sepan de quién se trata, sino que conozcan también la obra y después de este conocimiento traten de imitarlo o de seguir su ejemplo para así acabar con las injusticias y el azote del pueblo. Que conozcan y respeten y valoran el ejemplo de todos estos hombres que, sin medir las consecuencias, dieron su vida para hacer de este gran país algo más justo y equitativo, que por cierto no ha llegado ese momento. Después de analizar cuidadosamente, me di cuenta que lo único que podía hacer era el tratar de darles una pequeña reflexión sobre el tema, y que hasta este momento reconocí que la sugerencia de la doctora Zapata fue muy buena, pero que rebasa totalmente mis esfuerzos para poder hacer algo digno sobre Emiliano Zapata. Es pues que, al comentarles mi opinión y tratar de que reflexionen al respecto, espero que esto de haber contribuido con mi granito de arena en este gran homenaje. La figura de Zapata, como muchos irrespetuosamente le decimos, es algo que día a día se engrandece a medida, claro, que aumentan las injusticias en el campo y contra el pueblo. Existen muchos libros que analizan los discursos, la obra, los manifiestos del caudillo del sur, pero ese gran trabajo de análisis definitivamente se lo dejo a los grandes historiadores como don Manuel Arellano, quien tendrá la palabra después de mí y seguramente su intervención será magnífica como siempre. Para entrar en tema, me permitiré hacerles un pequeño resumen de lo que consideré analizar, pues es parte de lo que ahora y en el futuro sucede y se revisa. Ya no es ni puede ser solo historia, sino que con la globalización es de las partes más importantes en el acontecer, y eso es ni más ni menos que la economía, esa parte del todo que es tan importante y que no se puede separar de la historia. Ahora bien, existen varias corrientes o teorías económicas que caracterizan los tres principales sistemas o modelos económicos que están presentes en la actualidad. Los modelos liberal y mixto, dentro de la capitalista, y el modelo economía planificada o economía socialista. El capitalismo es el actual modo de producción hegemónico, aunque todavía sobreviven otros modelos de producción anteriores en algunos territorios. Hay tribus de recolectores, de cazadores, de pescadores, rasgos de economías feudales y hasta esclavistas. Algunos países declaran la existencia de una economía social planificada, como por ejemplo Cuba, Corea del Norte y Vietnam, y China. Aunque China se proclama la coexistencia del sistema capitalista puro con dos, el socialista, bajo la fórmula de un país y dos sistemas. Por lo tanto, el capitalismo es un modo de producción hegemónico. Con esto queremos decir que bajo este sistema no solo vivimos la mayoría de la humanidad, sino que el capitalismo condiciona y dirige la economía mundial, y en torno a él giran economías que están y dicen estar fuera de este modelo. Este modelo de producción abarca e incluye toda la humanidad, y esta es una característica muy importante, que a diferencia de todos los demás modelos de producción anteriores, pensando entre los anteriores como el esclavista, el modo de producción asiática, que giraba en torno a los grandes sistemas de regadío, y el feudal, que únicamente lo agarran algunos territorios en algunas épocas, y ninguno de ellos a toda la humanidad.
Solo el más primitivo, la sociedad colectivista, recolectora, cazadora y pescadora, abarcó a toda la humanidad, aunque no fue un modo de producción global o una economía mundo, como lo han llamado algunos historiadores, ya que esas tribus no formaban un sistema interrelacionado a diferencia del capitalismo, que desde su nacimiento ha tenido la tendencia a extenderse por todo el mundo y a formar en su etapa actual la consabida globalización, un sistema interrelacionado e interdependiente. Las escuelas del pensamiento económico son 6. Primero, mercantilismo, que estuvo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Segundo, la economía clásica, siglos XVIII y principios del XIX. Tercero, el marxismo, mediados del siglo XIX. 4, neoclasismo y marginalismo, desde mediados del siglo XIX. 5, keynesianismo, desde el segundo cuarto del siglo XX. Y el 6, neoliberalismo, desde el último cuarto del siglo XX y el XXI. Sin hacer análisis a fondo de cada uno de ellos, llegaremos a los 3 últimos, o sea, los que de alguna manera estaban en el momento histórico de la Reforma y de la Revolución, épocas económicas que no nos tocaron en los grandes movimientos que se tuvieron en el país. Al analizar estos sucesos, nos percatamos de que las grandes potencias dominaban en gran parte al mundo, en donde las escuelas del pensamiento económico trataban de imponerse, y todo esto que pasa es muy significativo. El país se encontraba endeudado y quebrado, más o menos como ahora. Pero sucedió algo muy curioso desde un punto de vista económico en México. Cada revolucionario sacaba y emitía su moneda, y esto permitió que en ese momento las paridades con las que se regía el mundo se perdían, y desde el punto de vista económico México era estable siempre y cuando se utilizara determinada moneda, que era el peso oro. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el sistema económico mundial trata de utilizar los medios para llegar al neoliberalismo. ¿Malo o bueno? Todavía no se sabe. México no queda exento, y ahí es donde las exigencias del grupo de los 8, que son los 8 países más ricos, son los que tienen al resto del mundo en sus manos. Les ponen a los países como México una serie de exigencias vía Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial, que es el caso de México, tenemos a los 3, y estos hacen para que sigan con el desarrollo y los lineamientos de ellos. Aquí es donde quería yo llegar para que reflexionemos. Las nuevas generaciones consideran que ya vivimos en el contexto mundial. Esto es dado que con las nuevas tecnologías, en segundos estamos conectados con países del otro lado del mundo. Aunado a esto, estamos viendo cómo dentro de las cuestiones internas del país están pasando cosas inexplicables, por lo menos para mí, como por ejemplo, el partido antirreeleccionista y el lema sufragio efectivo no reelección llevaron a Francisco I. Madero a la presidencia de la República. Y ahora, en esta Cámara de Diputados, hace algunos días, se votó una iniciativa favorable a que vuelva a existir la reelección. Así como se han votado una cantidad de leyes que van en contra de las tradiciones y del pueblo en general, pero a esto le llamamos un paso a la modernidad. En teoría son estas ideas manejadas para no quedarse a la saga de la relación con la economía mundial. La pregunta lógica es, ¿qué pasa con los campesinos y con los obreros? Habrá que explicarles sobre la globalización para que entiendan perfectamente por qué sus conquistas y salarios se están perdiendo. La figura y las ideas de Emiliano Zapata pasaron de moda. No son actuales ya. Claro que sí son actuales. Todas estas ideas y obras, y cada vez con más fuerza, son más activas. Ahora lo que se tiene que hacer, desde mi punto de vista, es que los familiares y las fundaciones tienen la gran obligación de recordar siempre lo que hicieron, para que así con esta acción se convierta en un tipo de homenaje permanente, pues cada día son más las necesidades del pueblo.
Actos como estos y como el recuerdo de hace 2 años, cuando la doctora Margarita Zapata leyó una carta en el Salón Verde de esta Cámara de Diputados y le solicitó al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, que renunciara al puesto de presidente por tener el país en las condiciones que estaba. Luego entonces, concluyendo, ¿qué pasa con el zapatismo a futuro? Muy sencillo. Zapata vive siempre y seguirá viviendo mientras existan las injusticias en el campo y en el pueblo. Viva Emiliano Zapata, viva México. Gracias.